Asimismo, llamamos entonces acá al frente a Ramona Guadalupe Hernández Méndez de Jacaltenango. Fuerte los aplausos, por favor. Amamin, amiyay, chintios liteyet teyamanil oshimi kulngehewe. Ramon shutikimpi at elda hinkoyul ni mangkong shaklahan wap shubalan maya popti. Yushiningun tsaig nangti chinul tsotelo yibang ilos yilalie hal ni hap shubalan. Ashkam sunil ab shubal aikan yuhichmi ko ay yelap noye yingsat yibang inalti. Ashkam sunil zet itzat sunil zet tsahang kuleal suhan kanohing. Mame mie chaben zet chwaltian halawe hap shubal tet nishte hunal hashinwal machbaish ayoto. Kuywaom chaben zechwalan haweh koyip yap shubal nishte hunin yulah kuyum ashkam yechchibokan hasha chanoh totet nishelangan rashchipashkan suni longayong ti tsetah kopotah ay tiempo chonchishwi hal ni hap shubal yak tsetiu chonchishwi hal ni hap shubal ashkama kokok alomal ashakan hichmi het komatano oshimi machpa inchkok aito tset ibilhu akatika unek komam icham kai ilpalam mach tigaba in shakanos paya oshimi machpa in shakanos koba kowich antiosh teyet. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Qué alegre estar compartiendo y formar parte de esta festividad. Mi nombre es Ramona Guadalupe Hernández Méndez, originaria del municipio de Jacaltenango. Es para mí un placer estar compartiendo con ustedes y el día de hoy vengo a hablarles sobre la importancia de valorar y promover nuestro idioma materno. Cada uno de nosotras, las que pertenecemos a un pueblo maya, tenemos la fortuna y el privilegio de poder desenvolvernos en la sociedad con libertad. Nuestros idiomas maternos están cargados de cosmovisión, conocimiento, creencias, culturas y sobre todo arte. Padres y madres de familia que me escuchan, hablen su idioma materno con sus hijos. Profesores, fortalezcamos el idioma materno de los niños en la escuela y no los dejemos en segundo plano. Jóvenes y señoritas, hablen con orgullo su idioma. No tienen por qué tener vergüenza. Ojalá que su espíritu maya sea tan inquebrantable como el de nuestro abuelo Caibil Balam, que aún entre la opresión jamás se dejó doblegar y su identidad permaneció hasta el final. Y aún lo seguimos recordando. Entonces, hablemos con orgullo nuestros idiomas maternos. Habló para ustedes, mujer maya popti. Muchas gracias. Aplausos para la representativa del municipio de Jacaltenango.